y lo deja saber esta noche. Nosotros habíamos presentado al doctor César Nagasaki y yo les contaba que el fin de semana, bueno, seguramente muchos hemos visto este video que usted preparó, hizo un llamado y dijo hay que respetar los procesos, que usted había sido testigo de cómo en otras situaciones estos procesos se habían vulnerado y que creía importante recuperar la serenidad. Ahora, hemos conocido que hay abogados que han recurrido al Poder Judicial, no son de la defensa oficial del presidente de la República, pero ¿se puede iniciar una acción legal de cualquier tipo para proteger al presidente de una posible vacancia? ¿Cuáles son los escenarios, en cualquier caso, a los que podría apelar el presidente para evitar una decisión que parece, o una suerte que parece echada, aunque no sabemos cómo va todavía el conteo en el Congreso de la República? Creo que ayuda muy poco a la defensa del presidente Kuczynski, que debe tener la máxima seriedad, el que se utilicen amparos, habeas corpus por terceras personas supuestamente ajenas a su equipo de defensa. En otros casos, como el caso de la discoteca Utopía, he sido muy crítico respecto a los amparos y habeas corpus truchos. Entonces creo que un presidente de la República debe desarrollar su defensa donde corresponde, en el proceso parlamentario de vacancia presidencial. Por eso me llama mucho la atención que se hable de golpe de Estado. Acá la discusión es que el proceso parlamentario existe. Lo que hay que exigirle al Congreso es que lo respete. Respete el debido proceso parlamentario. Y si el Congreso respeta el derecho a la defensa, permitiendo que el presidente Kuczynski presente toda la prueba de descargo y tenga todo el tiempo necesario para desarrollar defensa, y que ésta sea evaluada por el Pleno del Congreso, lo que finalmente el Pleno decida tendrá que ser aceptado porque es dentro del marco de la Constitución. Entendemos que el doctor Alberto Borea se ha sumado a la defensa del presidente Pedro Hubiera Pablo sido Kuczynski. Excelente que él haga el amparo, además tiene el mejor libro sobre amparo. Pero ¿podría entonces sí él recurrir a una medida en el Poder Judicial de este tipo? ¿Podría solicitar una acción de amparo? Se necesitaría que haya una violación del derecho. Y si se ha iniciado el proceso parlamentario de vacancia presidencial siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 89A del reglamento, esto es, lo que debe existir hasta ahora es una moción de censura aprobada con la mayoría calificada que se ha dado, se le ha tenido que correr traslado al presidente y el tema es concreto: mentir para ocultar la violación de la prohibición constitucional de contratar y lucrar a la vez que se ejerce el cargo público. O sea, el cargo está. Lo que toca ahora es que el Congreso cumpla con dos cosas más, que decía hace un momento: recoger toda la prueba que la defensa tenga a bien presentar y dar todo el tiempo necesario para que el presidente pueda sustentar su defensa. Si esos requisitos se cumplen, se habrá respetado el debido proceso parlamentario y lo que decida soberanamente el Pleno tendrá que ser respetado. Ahora, desde su punto de vista y desde lo que yo le oí decir, usted invocaba a la Comisión Lavallato a que de pronto se reflexionara y le permitiera al presidente hacer una exposición de motivos sin necesariamente llegar al día jueves. Quizá este interrogatorio podría ser, no sé, mañana o pasado mañana. Ya están consumado que se ha iniciado el proceso parlamentario. Iniciado el proceso de vacancia, ya no se puede... El ideal hubiese sido que se desarrolle en el ámbito de la Comisión Lavallato porque permitía hacer una investigación más amplia. El Congreso ha decidido iniciar el proceso, entonces ahora el Congreso asume el reto de dar todo el espacio necesario para que se pueda desarrollar el derecho a la defensa. Derecho a la defensa que establece expresamente el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, que establece derecho a probar y derecho al tiempo necesario para presentar la defensa. Y ese artículo se agregó al reglamento para no repetir la masacre constitucional que se dio con la vacancia del presidente Fujimori, que fue volando más rápido que Flash y no se le permitió ninguna defensa. Para corregir ese grave error,
el artículo 89A del reglamento del Congreso desarrolla un debido proceso. Si se respeta, la decisión del Congreso es legítima. Si no se respeta, obviamente se viola el debido proceso. Mucha gente se está preguntando, después de escuchar al presidente, sobre todo el domingo, cuando él habla de esta participación de una empresa que él no gerenció, que si bien es cierto es su empresa, pero que él no gerenció mientras fue funcionario público, si el presidente ha cometido alguna ilegalidad. ¿Considera el doctor Nakasaki usted que esto fue ilegal? ¿El presidente faltó a la ley? Creo que para ser consecuente con lo que digo, hay que permitir que presente su defensa para saber si ha incurrido en incapacidad moral o no. Lo que puedo señalar es que si va a ir a argumentar que no conoció nada respecto a una empresa tan pequeña en su estructura, equivale en el Perú a una empresa individual de responsabilidad limitada, frente a una empresa que por tributar en los Estados Unidos, los estados financieros los presenta el dueño de la empresa y no su gerente, y además su gerente resulta su socio, creo que un argumento de desconocimiento no va a prosperar y se va a considerar un indicio de mala justificación que va a servir para considerar probada la incapacidad moral, ¿no? Claro, creo que otra debe ser la defensa. Es un concepto muy amplio, ¿no? Porque incapacidad moral se puede interpretar desde muchos puntos de vista y dependiendo de cada quien, porque lo que puede ser moral para unos de repente no lo es para otros. El derecho utiliza varias fórmulas generales, comportarte como un buen padre de familia, actuar como un comerciante diligente, o sea, no es algo novedoso, es algo jurídico. Acá se trata de establecer que la incapacidad moral es un hecho que afecte de tal manera la conducta de la persona que haga que pierda su reconocimiento moral. Credibilidad. Puede ser un toxicómano. El presidente de la República, como primer mandatario del país, debe ser el primer ciudadano del país. Y por tanto, la exigencia al cumplimiento de la ética que se le exige a cualquier ciudadano, en el caso del funcionario público doble y en el caso del presidente de la República triple. Tenemos normas objetivas, el Código de Ética de la Función Pública, las normas que prohíben la contratación con el Estado de manera directa e indirecta y hasta diversos grados. Hay varios criterios normativos objetivos. Pero la gente dice, sí, el doctor Nakasaki habla de lo ideal, pero hemos visto que hay congresistas que han contratado con el Estado, gente que tiene empresas, parlamentarios que han mantenido sus despachos como abogados funcionando. Entonces, ¿por qué vacar a un presidente cuando su rol es tan importante para que el país siga adelante, cuando le hemos perdonado a funcionarios de menor rango o hemos sido tan blandos en otras circunstancias? Para la suerte de la República, la violación de la ley no la deroga, si no, no habría leyes en el país. El hecho de que antes no se haya exigido el cumplimiento no significa que ahora se puede empezar a exigir. Si se va a vacar a un presidente de la República por haber mentido, en este caso para ocultar una contratación prohibida, bueno, el Congreso de la República estará marcando que de ahora en adelante... Claro, el tema es que la empresa Westfield, que es la empresa cuestionada, contrata con Odebrecht, no con el Estado. Yo creo que dos argumentos veo que pueden ser importantes en el debate jurídico que se hará ante el Congreso, porque si bien es un proceso político, hace mucho tiempo se dejó de lado, y ahí está el padre del derecho constitucional peruano, el maestro Domingo García Belaúnde. Antes los actos políticos no podían ser controlados por el derecho. Entonces el acto político era como una isla que no tenía control de constitucionalidad, legalidad. Eso ya se superó. Todo acto de ejercicio del poder, todo acto de poder tiene que estar controlado por el derecho. No hay ninguna duda. Entonces, dos temas ahí. La prohibición de contratar, de lucrar, porque la prohibición dice prohibición de hacer gestión, de ser gestor, y prohibición de beneficiarse. Esa prohibición de beneficiarse solo implica que yo no puedo contratar directamente con el Estado, o puedo también hablar de contratación derivada, que es en el punto que tú mencionas. Y el otro tema central es para mí los informes, que supuestamente es el servicio que se brindó, porque si hablamos de coimas encubiertas ya no he dicho nada. No. Si el servicio que se brindó, esos informes, tuvieron injerencia en la decisión del Estado en alguna etapa de la contratación, podríamos tener un problema. Pero si fueron informes neutrales,
no tuvieron ninguna incidencia en la toma de decisiones del Estado, entonces no habría los problemas. En contexto, si esta asesoría no tuvo influencia si puede vincularse a actos de gobierno. Exacto, en que el Estado le otorgara la concesión de la carretera interoceánica a la empresa Odebrecht. Así es. Que hoy sabemos, ahora hay una situación compleja porque la carretera interoceánica se adjudicó a Odebrecht y ya está más o menos armado el rompecabezas prácticamente al 100%, que esto pasó por un pago y una coima al presidente Alejandro Toledo. Es decir, no fue un proceso limpio y se ha cuestionado que hubo ciertos pasos en el camino para decirle, poner la alfombra roja a Odebrecht y decirle, sírvanse la carretera. El cuadro del Lavajato definitivamente está incompleto. Y en el caso del capítulo que le toca al régimen del presidente Toledo, es evidente que está incompleto. Porque si es verdad que al presidente de la República le han dado sobornos por 20 millones de dólares, es imposible que él solo haya generado todos los actos de corrupción necesarios para favorecer a sus clientes. Que Alejandro Toledo haya dicho, le entrego la carretera. Un presidente sin ministros, sin altos funcionarios, es difícil que pueda cometer delitos. Entonces, o sea, por ahí el cuadro está incompleto, definitivamente. Nos queda poco tiempo porque hay una mesa de congresistas que hemos invitado, que son justamente, no son congresistas ni fujimoristas, ni del oficialismo, precisamente para que son las bancadas que van a tener en sus manos la decisión, porque el fujimorismo solo... Está incompleto, definitivamente. Nos queda poco tiempo porque hay una mesa de congresistas que hemos invitado, que son justamente, no son congresistas ni fujimoristas, ni del oficialismo, precisamente para que son las bancadas que van a tener en sus manos la decisión, porque el fujimorismo solo, aun cuando dijera votamos todos en bloque, no llegaría a la cantidad de votos que se necesitan. Entonces, en este caso sí va a necesitar de otras bancadas. Hay dos preguntas con las que quiero terminar. Una, en base a todo lo expuesto hasta el momento, no le digo lo que podría exponer el jueves, hasta el momento y después de haberlo escuchado el domingo, ¿usted diría que amerita la vacancia del presidente? Si la prueba de descargo no es poderosa, el pronóstico es que va a haber una vacancia. Tiene que haber una prueba de descargo muy poderosa que debió empezar hoy día lunes temprano y presentar una gran cantidad de pruebas al Congreso para hacérsela difícil. Eso no, en vez de hacer amporos truchos, ¿no? Correcto, doctor. Quisiera, bueno, la verdad es complicado el panorama para nuestro país. Acá lo importante es que estemos todos firmes de pie pensando que es lo mejor para todos y para que podamos seguir adelante, pero no lo voy a despedir sin preguntarle, por supuesto, por la situación del caso del expresidente Ollanta y Nadine Heredia. ¿Van a pasar Navidad en prisión? Bueno, lamentablemente era muy difícil que el Poder Judicial en un contexto como el actual pueda quebrar esa cadena que la independencia judicial desaparece cuando hay un caso emblemático mediático. El único presidente que en el Perú ha enfrentado comisarías, fiscalías y juzgados está preso sin que tenga ningún caso de soborno y sin que ningún ministro suyo esté implicado en ningún problema de obras públicas hasta ahora. Sin embargo, está preso. Muy bien, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 9:27. Vamos a hacer una pausa, pero les anuncio, estarán con nosotros César Villanueva, vocero de la Alianza por el Cambio, Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular, Marco Arana de Frente Amplio y Marisa Glave de Nuevo Perú. ¿Qué pasará? ¿Hacia dónde se inclinarán estas bancadas? ¿Apoyarán la moción de vacancia del presidente? ¿Están pensándolo todavía? ¿Tienen una decisión tomada? ¿Dejarán en libertad a sus integrantes? De eso hablamos inmediatamente después de la pausa. Regresamos.